Buenas tardes hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les fue el día de hoy? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien, bendecidos en el nombre del Señor y bueno, agradecidos sobre todo con Dios. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo pasaron ayer la noche y cómo despertaron hoy? Porque yo, gracias a Dios, estoy bien, pero ayer fue horrible todo. Pero gracias a Dios andamos aquí. Que me gusta contarles estas cosas, principalmente porque eso nos hace ver cuánto Dios ha amado y cuidado justamente este servicio. Me alegra mucho, hermana María Cerón. Miriam, ¿cómo estás? La gracia de Cristo sea con ustedes. Miren, les voy contando un poquito a los que van llegando y a los que andan acá por temprano, iba a decir, los que han llegado temprano. Les comento, ayer por la noche se fue la luz de toda la colonia de aquí y si no me equivoco de la colonia de al lado. O sea, fue una cosa de las dos colonias porque hubo un choque, creo, fue un choque o algo así contra un poste y ese poste se llevó la luz de aquí y de la colonia de al lado. Y fue ayer en la noche como a las, ¿qué serían? 11, 12 de la noche, a las 12 y algo de la noche, que choca un carro. Buen día, Saúl, ¿cómo estás? Que choca un carro con un poste, que se va la luz aquí, que se va la luz hasta el otro lado de la otra colonia. Y nada, estuvimos sin luz ayer y ayer fue un día de los que no hay ni viento, ni hay medio lluvia. Lo peor es que miren, ayer pringó menos de 30 segundos. Eso hace que se despierten los mosquitos. Y ayer hacía un calor así bochornoso porque pues pringó tantito. Y aparte había mosquitos, o sea, ayer fue medio complicado. Más porque les digo, se fue la luz, se fue la electricidad de aquí de la zona. Y nada, me tocó estar ahí medio queriendo dormir, medio no pudiendo. Sino hasta que llegó un momento en el día, para acabarla. Para acabarla, ayer se me acabó el agua. Y acá en México, no sé si en todos lados, pero acá en México el agua no es por el grifo. El agua no es por el de la llave, sino más bien es por medio de un botellón. Tú compras un botellón, ese botellón vas y lo rellenas y vienes con tu botellón y en ese es el que te sirves. Pues acá, como se me acabó el botellón, dije, bueno, pues ya al rato voy por el botellón de agua. Pues no se podía porque como se fue la luz, en donde tú rellenas el botellón necesita electricidad, así que ni agua, ni viento, moscos, sueño y cansancio, sudor, todo ayer se me acumuló. Da risa ya cuando lo ves y dices, pero en el rato fue un sufrimiento ayer en la noche. Fue horrible. Ayer fue de que literal se fue la luz, estuvimos con eso. Estuvo el calor, no había viento, salí que yo para agarrar algo más de aire, pues no hay viento, así que no hay nada, y afuera hay bastantes moscos. Me metí al final, me acosté ya después de haber orado, me quedé dormido, no sé ni a qué horas, yo creo que no me quedé dormido, me desmayé. Yo creo que llegó un momento en el que ya no me quedé dormido, me desmayé, y desperté ya por la mañana, como por ahí de las 11 de la tarde, de la mañana, todo sudado ya del calorón que hacía. Y dije, ¿todavía no regresa la luz? Pues no, todavía no regresaba la luz, todavía no regresaba la electricidad. Yo dije, miren, la electricidad va a regresar sí o sí, o sea, la electricidad tiene que regresar sí o sí, porque yo a las 6 tengo devocional, Dios no nos deja sin devocional, así que a las 6 tiene que haber devocional, así que la electricidad va a volver. No sé a qué horas, no sé en qué momento, pero sé que antes de las 6 yo voy a tener tanto luz como electricidad, porque el celular también estaba apagado y descargado. Entonces tiene que volver antes para que se ponga a cargar el celular y yo pueda hacer el devocional. Dije, pues lo dejo así. No llegó un momento en el que ya me acosté por el mismo sueño y de repente escucho donde se prende mi abanico y yo, volvió la electricidad. Y ya, gracias a Dios, en la tarde, como por ahí de la 1, más o menos a la 1, volvió la electricidad. Desde ayer en la noche a las 12 hasta hoy en la tarde a la 1 volvió. Y fue un suplicio ayer, pero bueno, gracias a Dios, acá andamos. Entonces, si me ven algo cansado es por eso, les pido me disculpen. Pero sí que es difícil dormir sin abanico, es difícil dormir sin
sin electricidad. Antes yo tenía clima, ahorita ya no tengo. Se descompuso. Entonces, gracias hermana Gina. Entonces, hoy sí fue, bueno, ayer sí fue un poquito complejo el dormir. Y gracias a Dios, como siempre les he dicho, que Dios cuida mucho estos devocionales, así que aprovechenlos, valórenlos, valorémoslos, porque Dios ha tenido mucho cuidado de estos devocionales, de manera que vino un huracán y ni así hubo falta de devocional. Entonces, demos muchas gracias a Dios y valorémoslos muchos, porque nada, Dios no ha permitido que nunca falten, ni para el internet, que luego me he quedado también sin dinero para el internet, ni ha faltado para mi celular, ni ha faltado para los devocionales, ni ha faltado palabra, ni ha faltado electricidad para absolutamente ningún devocional. La vez pasada, que creo que fue el de ayer se fue la luz justo después de que terminamos el devocional. Entonces, si Dios ha cuidado tanto estos devocionales, nada, hermanos, nos queda valorarlos principalmente. Dice, ¿de dónde es, hermanito? De México. Soy de México. Nos queda valorarlos porque, bueno, Dios nos los ha permitido y fíjense que aún con un problema eléctrico, no permitió que ese problema eléctrico durara más de lo que se iba a necesitar para justamente empezar otra vez el devocional. Entonces, valórenlos, valorémoslos, porque esto también es de bendición para mí. Y nada, también aprovechemos justamente sabiendo que Dios respalda tanto estos devocionales, a compartirlos porque podemos llegar a hacer que por medio de la palabra de Dios sea cambiada una vida. Entonces, nada, me gusta contarles estas situaciones complicadas en las que Dios al final de cuentas sigue cumpliendo con el hecho de darnos la oportunidad de estar aquí reunidos, para que veamos cuánto Dios ha cuidado esto. Entonces, nada, es principalmente por eso. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se hallan? Espero que bien. Yo voy a empezar con lo que viene siendo el devocional del día de hoy. Hace ratito el hermano Saúl ya les estaba poniendo los versículos que vamos a estar viendo hoy. Nehemías capítulo 10, versículo 32 al 39. Nehemías capítulo 10, versículo 32 al 39. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Bendiciones, igualmente bendiciones, hermano. Permítanme. A ver. Quiero mandar una especial invitación. Una especial invitación. Miren, hermanos, les voy a comentar una cosa. Algo que Dios me ha estado hablando mucho es sobre esto. Yo no me gusta. Buenas. Hola Andrés, ¿cómo estás? Algo que no me gusta mucho mencionar, o generalmente no me gustaba mucho mencionarlo por no ser pesado, pero que Dios me ha tratado mucho últimamente. Hermanos, no falten a los devocionales, no falten a las lecturas. Si tienen la oportunidad, no falten. Así como se les dice, no falten a la iglesia, yo les digo, no falten a los devocionales, no falten. Por favor, traten de ser muy puntuales, o traten de ser más... de estar aquí. Hermanos, no vayan a faltar a los devocionales, porque de verdad me ha tocado verlo y me entristece mucho verlo después, que por trabajo, que por X o Y razón no se da la oportunidad de estar aquí en los devocionales. La gente se va y luego cuando me entero de cómo están, pues se han desviado mucho del camino, han tenido ciertos problemas. No es que los devocionales les vayan a salvar, yo no quiero que confundan, sino que es la palabra de Dios que se da en los devocionales, que se dan las lecturas, las que sé que terminan tratando el corazón de cada uno de ustedes y guiándoles por el camino correcto. Así que yo me he abstenido demasiado a decirles no falten a los devocionales, inviten gente a los devocionales, por no ser pesado. Sin embargo, he visto mi error, porque sí son necesarios. No sé, uno sin querer a veces menosprecia, tal vez sería la palabra, mucho lo que hace y el servicio que Dios le da. Porque bueno, yo estoy aquí en internet, o sea, yo puedo decirles con seguridad que esto no puede reemplazar un momento una reunión en una iglesia. Esto yo se los puedo decir con libertad. No puedo decirles yo eso. Sí necesitan congregarse, pero también sé que si Dios me envió a hacer estos devocionales, hacer no solo los devocionales, sino también las lecturas, son por algo y son necesarias. Entonces, si yo me abstuve demasiado, les pido perdón, porque sí, ya lo he visto y lo he visto mucho.
que necesitan que nada les impida estar aquí. ¿Okay? Por favor, tómenlo con mucha importancia y relevancia el estar en los devocionales, porque lo he visto cómo Dios ha prosperado, bendecido el corazón de la gente cuando ha sido constante, y con fe Dios estará tratando los corazones de cada persona. Entonces ya no le voy a quitar valor a los devocionales que a veces le quitaba yo erróneamente por no estarles insistiendo, pero denle suma importancia a los devocionales, a estar aquí cada día. Denle suma importancia a estar escuchando lo que se tiene que hablar de la palabra de Dios, y al menos yo, si por alguien puedo abogar, es por el Espíritu que está en mí, que Dios ha puesto en mí. Entonces sí, yo puedo abogar por decir, escuchen lo que Dios tiene que decir, no de mí, sino a través de mí, porque sé que viene de Dios. Entonces yo no puedo abogar por otros predicadores, porque no los conozco, no conozco su vida, no conozco el espíritu con el que hablan. Muchos los puedo escuchar y decir, mira, este dijo algo correcto, dijo algo incorrecto, pero si por alguien puedo abogar, es por lo que Dios ha hecho en mí y lo que Dios me ha mandado a hacer. Entonces, este ministerio, yo ya no le quiero quitar esa importancia que tiene. Hermanos, tanto como puedan, aprovéchenlo. Ya Dios permitirá en su momento que sea algo más presencial también para otras personas. Ya es algo que estoy hablando con Dios. Pero ustedes que tienen esta bendición y que yo tengo esta bendición de poder estar en estas reuniones virtuales, aprovechémoslas. Que yo sé que si Dios las puso, no es para que sean un extra, sino más bien para que sea algo importante, por lo que Dios toque nuestros corazones, pues Dios aprovecha todo para justamente darnos lo mejor. Entonces, nada, tengan mucha prioridad, porque si están en un problema, si están en una dificultad, si están en un momento triste en el que no traen ni ganas de estar aquí, aún así, niéguense a ustedes mismos y entren a los devocionales. De verdad, lo puedo decir con libertad, que Dios les va a hablar aquí. De alguna u otra manera Dios les va a hablar aquí. Discúlpenme si no le di la importancia, que en su momento no lo llegué a mencionar tan frecuentemente, pero no falten a los devocionales. Quédense y escuchen, y que sea Dios quien trate sus corazones, porque estoy seguro que eso lo ha hecho y lo seguirá haciendo aquí. Entonces, nada, es eso principalmente, porque sí me ha tocado, les vuelvo a repetir, desafortunadamente enterarme de algunas personas que ya no han estado aquí en los devocionales, que han decidido alejarse por X o Y razón, y se nota, ¿no? Se nota cuando uno tiene esa falta y esa necesidad de la palabra, y es necesario que estén aquí. Así como les digo que es importante que se congreguen, es importante que aprovechen, hermanos, que hasta el día de hoy Dios nunca ha permitido que los devocionales no se den. Lo que les acabo de platicar de cómo se fue la luz desde ayer, y aún con todo y eso, hoy no permitió que hubiera un día sin devocional. Así ha pasado desde el principio, hermanos. Desde el principio ha sido así, desde el principio ha habido uno tras otro problema, y nunca ha permitido Dios que se nos niegue la oportunidad de estar en los devocionales. Así que con esa misma importancia que Dios le da a estas lecturas y a estas reflexiones y a estos devocionales, tómenlo así, hermanos, tómenlo así para ustedes. Yo también lo tomo así, y por eso mismo trato de todos los días, a la hora que hemos dicho, estar aquí. Entonces, nada, es eso. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por este tiempo, y vamos a comenzar con la lectura. Hoy estamos en Nehemías capítulo 10, del versículo 32 al versículo 39. Nehemías capítulo 10, del versículo 32 al versículo 39. Muy bien, vamos a empezar con lo que viene siendo esta lectura. Vamos a orar. Padre celestial, Señor bendito, gracias te damos que, has tenido un cuidado muy grande. Lo hemos visto hoy otra vez vemos ese amor y ese cuidado que tienes por nosotros para permitirnos estar hoy aquí reunidos, Señor. Porque, lo que mencionaba, Señor, tú sabes que desde ayer estuvo el problema de la electricidad, y hoy, gracias a Dios, se solucionó antes de que cualquier cosa pasara, para que justamente estemos hoy aquí reunidos, Señor. Y lo sé, y lo hemos visto por cuestión de huracanes, lo hemos visto por cuestión de tormentas, lo hemos visto por cuestión de, incluso en mi caso ya lo personal, Señor, en los servicios básicos que se necesitan para estar en el servicio. Tú todo lo has suplido, siempre nos lo has mostrado, no lo has dejado, Señor. Danos el corazón para darles importancia. Y Señor, nada, gracias por este amor,
Gracias por la palabra, ayúdanos a aprovecharla, a no desaprovecharla, sino a tomarla en cuenta y ponerla en nuestro corazón como una regla y como una verdad. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les vuelvo a repetir, hermanos, en dónde vamos a estarnos moviendo, en dónde vamos a estar leyendo. Nehemías capítulo 10, versículo 32 al versículo 39. Eso es lo que vamos a estar leyendo el día de hoy. Dice de la siguiente manera, les hago un pequeño recuento del contexto de lo que estábamos viendo. Y es que la vez pasada estábamos viendo lo que el pueblo, juntamente con Nehemías, había decidido hacer con Dios. Cómo se había regresado a la ley de Dios y cómo habían hecho promesa y pacto justamente para servir a Dios con todo lo que la ley decía. Entonces vemos que inicia este versículo de la siguiente manera: nos impusimos, dice Nehemías, además por ley, este tema lo vamos a tocar ahorita, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Y fíjense esta cuestión que es muy importante, que a veces se nos olvida a nosotros también poder contribuir con la obra del Señor. Y sé que en este caso, por ejemplo, en el caso de aquí de la Escritura, llega a mencionarlo con economía, lo cual sí, es una de las maneras más sencillas y más efectivas de contribuir con la obra del Señor. Cuando nosotros damos nuestra dádiva, cuando damos nuestra ofrenda, cuando damos nuestro diezmo, cuando damos una pequeña primicia o algo por el estilo, siempre ayudamos en la obra del Señor, porque esos gastos, al final de cuentas, queramos que no, el mundo se mueve así, se necesitan, ¿no? Se necesita para pagar el agua, en cuestión de iglesias, se necesita para pagar el agua, para pagar la comida, para pagar justamente el sustento de los siervos del Señor, porque al final de cuentas, si están dedicados a la obra, de algo necesitan vivir. Entonces también tienen ese servicio. Al final de cuentas es una verdad que económicamente es una manera efectiva y buena de servir al Señor. Sin embargo, no es la única. Y eso es algo que yo quiero decirles. Hay una obra que está marcada al día de hoy en el Señor, y es la predicación. No todos estamos llamados a predicar, eso es verdad. Pero el anunciar no solamente el Evangelio, sino a Jesús y la palabra de Dios es algo que sí podemos aportar todos. Y esto es algo que a veces se nos olvida, que todos tenemos la capacidad de dar nuestro granito de arena en cuanto a la palabra del Señor. Una de las maneras, por ejemplo, en este caso, de compartir o de dar ese granito de arena es cuando ustedes comparten estos devocionales, cuando en este caso, por ejemplo, lo que están haciendo ahorita, dándole me gusta a estos devocionales, cuando ustedes traen a otra persona, ni siquiera por los números aquí puestos de las personas que están aquí reunidas, sino más bien por el número de gente que está incluso entre su familia, ¿no? De que haya 2 o 3 personas en la misma pantalla escuchando la palabra. Ese tipo de cosas son las que contribuyen en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque el compartir la palabra, el estar ahí, eso es lo que contribuye verdaderamente a la obra del Señor. Es en lo que nosotros podemos llegar a más gente. Cuando ustedes le dan a compartir, cuando ustedes comparten en sus estados alguna palabra, cuando ustedes graban, por ejemplo, un cacho del devocional y lo llevan justamente a sus estados de WhatsApp, o cuando lo publican, o incluso algo que yo les he enseñado, cuando ustedes están leyendo la Biblia, un versículo les resalta y les parece agradable, ese versículo lo ponen en un estado, le toman una foto, le toman un video, le ponen una musiquita y la suben a TikTok. Eso llega a 20, 30, 40, 100, 200 personas, que puede llegar a ser la respuesta que hace tiempo están buscando, y con eso ya dieron su pequeño granito de arena en esta obra que es del Señor. Porque pensamos de alguna manera que no hay otra manera de aportar, o incluso que solamente económicamente se pueda aportar, que sí, es importante que lo hagamos y ahorita tocaremos ese tema, pero no es la única manera. En muchas ocasiones, por ejemplo, a mí me ha tocado verlo en cuanto a cuestiones de la iglesia, que hay gente que no tiene dinero para aportar, pero tiene tiempo, y viene a la iglesia y limpia la iglesia, barre la iglesia, acomoda la iglesia, tiene todo listo para que la iglesia esté en un óptimo estado para recibir a los hermanos. Y eso es un servicio que no se ve, no se ve cuando esa persona lo realiza, no es el que está enfrente predicando, pero esa persona acaba de aportar verdaderamente delante de Dios un servicio honorable y bueno.
porque dio de lo que tenía, de eso dio. Porque no siempre tenemos algo que se pueda aportar, no siempre hay dinero para aportar, pero a veces hay tiempo. En mi caso, por ejemplo, yo tenía pues mi celular, yo tenía internet por parte de mis padres. Cuando me tocó iniciar justamente, yo tenía internet por parte de mis padres, perdón. Yo tenía el celular, yo tenía mi cuenta de TikTok. En su momento yo inicié con una cuenta de TikTok en la que estaba haciendo como opiniones y críticas y otras cuestiones. Y ya había llegado por ahí de los 5,000, 6,000 personas de seguidores. Y yo tenía esas redes sociales y este tiempo. Y aparte Dios me había dado la bendición, porque es una bendición, de haber tenido la oportunidad, el tiempo y el corazón para conocer más de su palabra. Y yo dije, ¿qué tengo para aportarle a Dios? Yo no tengo dinero para aportar en la iglesia. Yo no tengo, en ese momento ni siquiera estaba yendo a una iglesia. Dije, yo no tengo cómo servir al Señor de esa manera. ¿Qué tengo? Tengo redes sociales, tengo mi cámara, a mí nunca me ha dado pena aparecer frente a la cámara, tengo la capacidad de hablar. Dije, tengo para servir al Señor. Y inicié justamente con videos hace ya más tiempo. Inicié primeramente subiendo un pequeño video de una animación, porque me gustaban mucho las animaciones. Es una pequeña animación en donde hablaba de cómo Dios me permitió terminar la Biblia, de cómo tener esa comunión con Dios. Y luego de repente ya empezamos con un poquito del análisis de algunos versículos, y luego al final pues, se abrió este canal. Y en este canal se comenzó justamente subiendo videos de lo que yo consideraba que era lo más esencial e importante de la palabra de Dios. De esto no se ganaba nada, ni se gana nada. O sea, todo se hizo sin intenciones económicas, al contrario, de dar a Dios, de darle a Dios lo poco que tenía, porque en mi caso, vuelvo a repetir, la verdad es que no he tenido mucho... No soy una persona de una familia pudiente, ni nada por el estilo. Tenemos lo básico, gracias a Dios. Nunca me he quejado de ello, me alegra, la verdad. Pero era lo poco y mucho que tenía para dar. Luego, cuando Dios me permitió ir a una iglesia, serví todo el tiempo que pude, y eso lo puedo decir de corazón. Y luego, por cuestiones apartes, tuve que salir de esa iglesia, no me sacaron. Y ahora que estamos aquí, sigo en mi servicio para el Señor. ¿Por qué? Porque lo que tengo para darle a Dios, eso se lo doy. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender siempre. No siempre hay dinero. En mi caso yo no puedo dar, a mí me encantaría poder dar miles y cientos para la obra del Señor, para que vayan misioneros, que van a otros países, que predican la palabra, que abren iglesias. ¿Cuánto quisiera yo poder aportar en eso? No se me dio la oportunidad de eso, pero se me dio la oportunidad de hoy estar aquí con algunas personas compartiendo la palabra del Señor. Con este tiempo que tengo, eso tengo que hacer. Y Dios lo ha prosperado, porque ahora, gracias a Dios, de aquí mismo ha salido, por ejemplo, para el internet. O sea, el ministerio, gracias a Dios, se ha podido mantener por su cuenta. Gracias a ustedes y a su dádiva, por ejemplo, mi hambre, de vez en cuando ha habido ocasiones en las que pues, ya no ha habido nada, y por una dádiva que Dios pone en su corazón, en el corazón de alguno de ustedes, dicen, pues le voy a mandar 100, le voy a mandar, y créanme, ha sido mi comida de ese día, o ha sido mi comida de esa semana, y ha sido de mucha bendición, y yo lo agradezco, porque al final de cuentas esto se da de manera gratuita, esto se da por gracia. Y entonces cuando algo ustedes dan, que yo siempre lo pido que sea así, que sea de corazón, espero sea por gratitud a lo que Dios ha hecho en este ministerio para con la vida de cada uno. Y ese al menos es mi tranquilidad, y por el motivo por el que ahora puedo recibir yo de ustedes, por ejemplo, con tranquilidad, que en su momento, no sé si lo recuerdan algunos que estuvieron aquí, yo no quería recibir, o sea, yo de plano no me negaba a recibir, y Dios justamente me tuvo que tratar en ese aspecto para yo recibir de ustedes, porque también Él sabía que iban a venir momentos difíciles. Ustedes, creo que ya lo llegué a comentar en alguna ocasión, mi mamá se quedó sin trabajo y otras cuestiones que pasaron, y Dios ha prosperado de manera que no ha faltado palabra, que esa es mi mayor preocupación a veces. No ha faltado palabra para ustedes, no ha faltado servicio para ustedes, gracias a Dios. O sea, ha sido algo que Dios ha hecho, lo cual agradezco a Dios. Y les pido que sigamos apoyando este ministerio, no necesariamente con el dinero, ustedes saben que no es lo que yo les pido, sino más bien con compartir, con estar,
con compartírselo a otras personas, con llegar a más gente, porque al final de cuentas la palabra que Dios nos ha permitido compartir aquí, sabemos que es para bendición, sabemos que es para vida, y eso quiero que nosotros tengamos el deseo de que otras personas tengan esa misma oportunidad. ¿Okay? Entonces, así como fue dado de gracia para nosotros esta palabra, incluyéndome a mí, porque esto también ha sido de bendición para mí, que sea dado de gracia también para otras personas. Yo creo que eso es lo principal, porque podemos aportar de esa manera y de otras maneras que no necesariamente tienen que ser la clásica manera económica, que sí, vuelvo a decirlo, es necesario, obvio. Les he dicho yo incluso que en muchas ocasiones me han salvado de un día de hambre justamente por ese tipo de cuestiones, pero también es necesario esas personas que comparten, que están aquí, que dan like, que a lo mejor dicen, pues yo no tengo para aportar, pero tengo mis redes sociales para compartir, tengo mis estados para publicar, tengo personas con las que les puedo decir, vénganse, vamos a ver un rato el devocional y luego de eso nos ponemos a jugar o a hacer cualquier otra cosa. Tengo la capacidad de aportar en este pequeño granito de arena, en esta obra del Señor. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener, como dice aquí, por ley en nuestro corazón, el buscar la manera de aportar algo para la obra del Señor. Y hay veces en las que, hermanos míos, no tenemos nada para aportar, ni conocimiento, ni palabra, ni redes sociales, ni nada. En el caso, nos toca construirnos, nos toca empezar a sembrar en nuestro corazón, nos toca empezar a conocer de la palabra, empezar a leer, empezar a estudiar, empezar a acercarnos a Dios, para que entonces de ese esfuerzo que estamos haciendo por conseguir algo, Dios nos dé ese fruto del esfuerzo que estamos sembrando, y de ese fruto poder dar para la obra del Señor. Entonces, no hay pretextos, hermanos míos. Hoy todos podemos aportar de alguna manera para la obra del Señor. Yo hace poco, miren, les voy a decir ahora sí, yo creo que ya estamos en el tiempo de que les pueda decir, hay una página que abrí hace ya un tiempo, no he tocado esa página ahorita en un rato, pero es en la que yo subo los versículos de lo que leo. Todos los días, ¿se acuerdan que yo subía estados? No sé si se recuerdan, algunos de los que estuvieron aquí, yo subía estados con algún versículo. Esos yo los subía para ustedes porque era de las lecturas que yo estaba haciendo diarias. Bueno, de esa misma cuestión Dios trató mi corazón y me dijo, me puso como el deseo, salió de mi corazón un deseo de hacer una página de puras imágenes en donde se subiera un versículo diario, o donde se subiera un versículo de algo que leí que pudiese compartir, y a lo mejor una pequeña explicación, y ya. Y créanme, desde que yo empecé con ese canal, se llama De Dios para Nosotros, así se llama, De Dios para Nosotros, así se llama, ese es el nombre, está pegadito todo, De Dios para Nosotros. Desde que yo inicié con esa página, que nada más está puras imágenes, no ha habido, ha habido una que otra, pero del 100% de las imágenes, el 99% de las imágenes de todas las publicaciones que se han hecho, mínimamente han llegado a 500 a 300 personas. Y yo se los digo así, hermanos, tenemos para aportar mucho con muy poco al día de hoy. Y ha sido literal, he estado leyendo por ejemplo la palabra y de repente me salta un versículo: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, para la gracia de Dios y el Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 12, versículo 12. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 12. Bueno, pues entonces ese versículo me gustó, lo copio, lo pongo en una imagen bonita, le pongo un fondo de piano y le pongo a un lado un pequeño texto que dice: porque Dios se refleja en nosotros y nosotros lo tenemos que reflejar a Él, para que el mundo dé gloria a Dios por su benevolencia, por ejemplo, que eso es más o menos lo que quiere decir el texto. Lo subes y eso puede cambiar el corazón de una persona, porque justamente puede ser la respuesta que estaba buscando o lo que él necesitaba para ser exhortado, para ser cambiado, para ser transformado, para, no sé, algo que Dios hace a través de ello. Y tú no sabes a qué persona le acabas de cambiar la vida con solo ese texto.
¿Por qué? Porque no fueron tus palabras, fue la palabra de Dios hablando al corazón de esa gente. Y no es difícil aportar con cosas tan sencillas como un texto bíblico. Y parece broma, pero a mí me ha tocado verlo de gente de aquí que se ha animado justamente a esa misma costumbre. Y he visto cómo de sus propias publicaciones ha habido gente que ha subido, por ejemplo, un versículo de algo que leyó o algo por el estilo. Y ese mismo versículo que subió ya tenía 300 vistas, 200 vistas, y aunque no todos reaccionan, porque eso es importante, luego nos dejamos llevar por ese tipo de cosas, con los likes, las compartidas y eso, no todos reaccionan a ese número de personas que llegaron a ver ese texto. No sabes quién de ellas al rato va a decir, oye, yo vi este texto hoy por la mañana y esto es lo que Dios hoy está tratando con mi vida. Gloria a Dios. A lo mejor no tuvo la oportunidad de darle like, a lo mejor no tuvo la oportunidad de seguirte, pero aún con todo y eso dice, ¿sabes qué? Gloria a Dios por esa persona que se animó a subir ese versículo, porque ese versículo acaba de darme la respuesta para lo que yo iba a vivir un poco después. Créanme, siempre hay una manera de aportar en la obra del Señor, siempre, siempre. Incluso ha habido gente que indirectamente no está ahí predicando la palabra, porque vuelvo a lo mismo, no a todos les toca predicar, y yo sí les aconsejo lo mismo que aconseja la Biblia, no os hagáis todos maestros sabiendo que habrá mayor condenación, pero sí, hay gente que, por ejemplo, comparte su vida. No, hermanos, hoy he estado con una situación, me enfermé de esto, me enfermé de aquello, y estaba leyendo y Dios me enseñó este versículo y eso me dio paz y tranquilidad. Entonces, pues les recomiendo que lean aún en su momento de aflicción. Y ese pequeño consejo, hermanos, a veces cambia la vida de una persona. Entonces, tengamos conciencia de que no hay esfuerzo pequeño, ni hay pretexto para no ser partícipes de la obra del Señor de alguna manera. Y esto lo estoy hablando en redes sociales, obviamente no solo ahí se aporta. En casa, hermanos míos, aquellos que son padres o madres de familia, con sus hijos aportan cuando hablan la palabra, cuando se ponen a leer. Miren, no necesitan ni siquiera leerle la palabra. Yo lo digo como alguien que tiene esta experiencia con mi mamá, que me pareció muy bonito y doy gloria a Dios por ello, no a mí, sino a Dios que ha puesto este cariño por su palabra en mi corazón. A mí me tocó que mi mamá llegó una vez y me dio mucha risa cuando me lo comentó, pero me pareció bonito verlo, que ella llegó a casa, porque pues yo vivo acá por mi cuenta, llega mi mamá y me viene a visitar y la saludo y le digo, hola mamá, ¿cómo estás? No, yo estoy jugando en ese rato un juego, tenía la computadora, ahorita ya no la tengo, pero mientras yo estoy jugando este juego, tengo de fondo la Biblia puesta en audio. Entonces ella llega, me ve jugando, pero me ve escuchando la Biblia. Entonces queda así, se va a acostar un rato, cuando ella se levanta, yo ya no estoy jugando porque ya había terminado mi rato de juego, y dice, ¿dónde está mi hijo? Sale al patio y me ve leyendo. Yo estoy leyendo la Biblia porque en ese rato dije, ok, ya suficiente de juego, vamos a leer un rato. Porque es mi manera en la que yo paso mi tiempo con Dios, leyendo y orando. Y es un momento de paz que yo tengo. Entonces yo salgo al patio, donde tengo, gracias a Dios, es de la vecina, pero me ha bendecido mucho a mí porque la sombra se ha venido para acá. Entonces yo tengo un arbolito así que me tapa el sol. Tengo una sillita y una mesa allá afuera, voy y me siento, agarro la Biblia y como afuera hay buena iluminación, pues me pongo a leer. Y sale mi mamá, me ve leyendo y dice, ¿estás leyendo la Biblia? Y yo digo, sí, pues ya terminé de jugar. Sí, pero dice, pero mientras estabas jugando estabas escuchando la Biblia. Y yo, sí, pues digo, si iba a estar jugando tenía que aprovechar el tiempo en algo, ¿no? Entonces, termino eso, termino mi lectura, me da sueño porque ya me canso, al final de cuentas uno es humano, me levanto, me voy y me acuesto, cuando me levanto empiezo a grabar un video. Y mi mamá se queda así extrañada. Y me acuerdo que me dice, oye hijo, voy, estás escuchando la Biblia, voy, estás leyendo, voy acá, estás orando porque antes de dormir, vienes y estás preparando un video para el canal no me acuerdo si era el de reflexiones en ese rato o era este de aquí. Y se queda sorprendida y le digo, bueno, es que desde hace tiempo, ma, tú sabes que yo dediqué mi vida al Señor. Y miren, yo no necesité estarle predicando, yo no necesité estarle hablando la palabra. Tiempo después, no solo con eso, sino con una constante de que ella llegaba y me veía constante en la palabra. ¿Saben qué es lo que pasó? Que ella se inspiró y me lo dijo directamente. No se los digo yo por mí, porque me lo estoy inventando, no, me lo dijo ella. Me dice, hijo, yo también quiero eso. Me dice, yo también quiero tener esa
ese tiempo de darle al Señor mi tiempo. Y se animó porque ella quería leer la Biblia, después vio cómo estaban los devocionales y dijo, yo quiero hacer lo mismo en la iglesia, porque ella va a una iglesia aparte, porque les digo que no vive aquí donde yo vivo, pues ella vive en otro lado. Entonces me dice, yo quiero hacer lo mismo que estás haciendo tú aquí en internet, quiero hacer lo mismo en las lecturas, allá en donde yo estoy. Y gracias a Dios, tiempo después y de insistencia, Dios le permitió a ella abrir un pequeño espacio de lectura de la palabra. Y ese espacio de lectura ha bendecido gente de ahí de su iglesia. Y bueno, a lo que quiero llegar, en mi mamá, por ese mismo deseo, por esa misma visión que veía de mí, por ese mismo ejemplo que veía de mí, de estar constante en la lectura, ella misma tuvo esa hambre, se le despertó esa pasión por volver a leer la escritura. Entonces, a mí me pasó también en la iglesia en su momento. Estábamos en alguna reunión o algo por el estilo y yo les hablaba, porque ustedes saben que yo hablo mucho con la palabra de Dios, me gusta mucho mencionar los textos bíblicos. Entonces uno de los que estaba ahí decía, wow, me sorprende porque yo quisiera tener esa misma costumbre o esa misma capacidad, dice, porque el hermano habla y dice que en este texto dice y en otra palabra dice y el Señor dice también. Dice, yo quisiera eso, y a mí me gozaba yo, no de mí, sino de lo que Dios había permitido, porque para mí era algo que se me hizo natural, ¿no? O sea, es algo que me salía naturalmente porque fue Dios quien lo trató conmigo, no porque naciera de mí, sino porque Dios lo hizo. Y yo me di cuenta de una cosa, hermanos, que podemos inspirar el deseo de acercarse a Dios cuando Dios refleja su amor en ti. Cuando Dios refleja la sabiduría de Dios en ti, la gente quiere la misma sabiduría y va y la busca, al igual que tú la buscaste. Cuando tú puedes reflejar ese amor y esa paz, la gente busca también esa paz que ve en ti. Y eso es una manera de aportar un pequeño granito de arena que aporta en la obra del Señor. Porque miren, yo no soy quien para estarle enseñando a mi madre, ni a mi padre. Pero por causa de lo que yo hacía, mi mamá se vio inspirada, porque el Espíritu Santo tocó su corazón al verme a mí. ¿Y qué pasó? Eso no solo la bendijo a ella, porque no solamente fue la insistencia mía en que leyera, porque sí se lo decía yo, lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia, ¿cómo vas con tus lecturas? Sino que también eso terminó bendiciendo a otras personas, porque eso que Dios plantó en su corazón dio fruto a un servicio nuevo en la iglesia de lectura y que la gente ha disfrutado. Y no solo disfrutado, se ha dado cuenta lo necesario que es. Y yo doy gloria a Dios justamente por eso, porque veo un reflejo que yo quiero darles a conocer a ustedes, que también ustedes pueden hacer en su casa y en su familia. Y es que gracias a lo que ella vio en mí, ella deseó eso en ella, y eso que deseó en ella también se lo está reflejando a otras personas. Y si se dan cuenta, es como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande y va bendiciendo a más gente. Yo quiero que exactamente lo mismo pase con ustedes, hermanos, que ninguno de ustedes ponga pretexto para no ser de bendición para los que están en su casa y entre los suyos. Hoy, gracias a Dios, yo puedo decir que Dios ha tratado a otras personas a través de mí, y no por mí, sino porque así es como funciona la obra del Señor, porque predicamos, pero no solo predicamos, demostramos con nuestra vida, y eso es lo que termina provocando verdaderamente un cambio en la gente. Entonces, aliméntense de la palabra del Señor, llénense de la palabra del Señor si es que no tienen o sienten que no tienen nada que aportar, y van a ver cómo tan solo el hecho de irse llenando ustedes mismos de la capacidad de servir al Señor, eso inspira y hace que dé fruto hacia otras personas. Entonces, no dejen de trabajar, no dejen de trabajar en la obra del Señor de alguna u otra manera. Siempre tenemos algo que aportar, siempre, de una u otra manera siempre tenemos algo que aportar. Entonces, pongámoslo como ley en nuestro corazón. ¿Qué estoy aportando yo a la obra del Señor? Porque lo primero, quiero dejarlo claro, no quieras venir a aportar a la obra del Señor si antes tu corazón y tu interno no está con el Señor, porque entonces no vas a poder dar nada. Alguien dijo una vez, y me parece una verdad bastante correcta, no puedes dar lo que no tienes. Si quieres darle a la gente espíritu, verdad, amor, cariño, el evangelio, no puedes darlo si tú no tienes el evangelio primeramente en ti. Entonces, primeramente procura que el granito en la obra del Señor que quieres dar seas tú.
O sea, porque uno quiere ir y predicar el evangelio a otras personas y que otras personas alcancen salvación, pero tienes que checar primero que tú seas salvo, porque ese es tu primer granito de arena. Tú, tu salvación, tu vida, ese es tu primer granito de arena. Ese es tu primer servicio. Tu primer servicio es que tú seas salvo. Es preocuparte por tu conocimiento, por la verdad que tú recibes. Entonces, chécate primero tú que estés bien encaminado con el Señor, y si no, preocúpate por pastorearte en el Señor y ver que tú estés bien, ¿no? O sea, trata de buscar la palabra del Señor, trata de buscar la verdad, ora, acércate a Dios como es debido, aliméntate en Dios como es debido, ve a la iglesia, porque la iglesia es el lugar en donde se ejercita la gracia, donde se ejercita el amor a los hermanos y donde vas practicando esa verdad. Entonces, ve creciendo en la obra del Señor y luego ya verás cómo por consecuencia tú puedes aportar más que solo un granito en la obra del Señor. Todos tenemos esa capacidad, entonces todos pongamos esa regla en nuestro corazón de aportar algo de alguna manera en la obra del Señor. Que nos vean, aunque sea que vean la paz que Dios nos da, eso es aportar algo. Nuestra existencia en Cristo es aportar algo. Entonces, que tengamos esa regla de algo tengo que poder aportarle al Señor. De lo mucho que me da, ¿qué le puedo dar? Si me da economía, ¿qué le puedo dar de mi economía? Si me da tiempo, ¿qué le puedo dar de mi tiempo? Si me da capacidad, ¿qué le puedo dar de mi capacidad? Si me da un corazón, ¿qué le puedo dar de este corazón? ¿Cómo puedo reflejar a Dios? Porque incluso en cosas que ni siquiera se imaginan muchas personas que se necesita, está la necesidad. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Imagínense que yo le sé a la plomería. No le sé más que a la plomería. Y estoy aprendiendo de la palabra del Señor porque no hay pretextos. Si sabemos leer y sabemos escuchar, deberíamos aprender de la palabra del Señor. Porque a lo mejor no sabes leer, por dar un ejemplo. No necesitas saber leer. Vas a YouTube, le pones ahí en un clic que aparece como un microfonito y dices, búscame la Biblia Génesis completo. Y te aparece un video de Génesis completo. No necesitas leerlo, necesitas escucharlo. Si tienes la capacidad de escuchar y de leer, tienes la capacidad de crecer en el Evangelio, de aprender, así que no hay pretextos. Yo nada más sé de plomería, imaginémonos este ejemplo, yo nada más sé de plomería y estoy aprendiendo de la palabra del Señor. ¿Qué puedo hacer con esto? Bueno, a cada persona a la que yo sirvo, a la que yo le doy servicio de plomería, a cada una de ellas yo les voy a reflejar mi amor a Cristo. Ok, muchas gracias, no, gracias a Dios que me permitió ver dónde estaba el problema. Ok, Dios me le bendiga mucho, la gracia de Cristo sea con usted. En la plática que tienes con esa persona, no, ¿y cómo ha estado? No, pues bien, y en lo que estás haciendo eso, bien, hace poquito estaba leyendo de Dios y vi este versículo que me hablaba de esto, fíjese que no sé qué. Y miren, siempre va a haber una oportunidad, siempre va a haber una oportunidad y ustedes se van a sorprender. Mientras ustedes tengan el corazón para estar aprendiendo cada día más de la palabra del Señor, siempre Dios les va a dar una oportunidad para tratar el corazón con una persona. Siempre, y siempre van a tener esa oportunidad de dar ese granito de arena. Que con tus amigos, miren, no es mucho, pero yo he tratado de que algunos de mis amigos, no todos se han animado, hay algunos que de plano inician y luego no lo vuelven a hacer, pero ha habido amigos con los que yo he leído la Biblia y hay algunos de ellos que han seguido. Tengo uno, por ejemplo, con el que sigo leyendo, y hay otros que pues lo han dejado y ya no hemos tenido esa oportunidad. Pero a mí sí me ha tocado esa situación de que, por ejemplo, si voy diario a la casa de un amigo, le digo, oye, pues mínimamente, ya que estoy viniendo, acompáñame a leer la Biblia. Digo, a mí me apasiona leer la Biblia de por sí. Y le digo, y yo quiero poner esa misma pasión en la gente. ¿Por qué? Porque aunque yo no estuviere, si esa persona se llenó de la pasión de leer la Escritura, de la paz de estar en la presencia del Señor, aunque yo no esté, esa persona siempre va a encontrar el camino correcto. Y ahí está mi granito de arena. Con mi amigo, con mis amigos, y son amigos con los que literalmente voy a veces a jugar. O sea, no es como que estoy yendo a sus casas a predicar, estoy yendo a sus casas a jugar, pero entre el juego le digo, ¿sabes qué? Sería bueno que mínimamente leyéramos un capítulo de la Biblia. ¿Por qué? Porque algo tengo que poder aportar. Y si esa persona no quiere, pues yo insisto, no, pues es que ya que estamos viniendo, ya que estoy viniendo, pues me gustaría aprovechar ese tiempo. Acompáñame, ¿qué pierdes? Insistir con ese tipo de cosas vale la pena. Y si ya no te quieren recibir en casa, pues bueno, ni modo, no podías hacer nada. Pero si de verdad quieres a alguien,
no puedes dejarle en ignorancia sin salvación de Dios. O sea, no puede ser, o sea, no tiene lógica. De que no, yo amo a mi amigo, a mi hermano, pero nunca le hablo de Dios y se me va a ir al infierno y se me va a pudrir en el infierno. Y entonces, ¿cómo voy a decir yo que le amo? Si lo estoy dejando perderse, si lo estoy dejando morir. Imagínense que el día de mañana veo a un amigo que está con una puñalada aquí y me dice, háblale al 911, y yo, ¿para qué? O sea, imagínense yo poder decir que yo quiero a esa persona si no puedo ni siquiera hacer esa llamada. Lo mismo pasa con lo demás. Si yo tengo un amigo y nunca le he hablado de Dios, nunca tengo la intención de hablarle de Dios, o familia incluso, y nunca me animo a, acompáñenme a leer, acompáñenme a orar, ¿cómo puedo decir quererles? Si literalmente lo más importante de su vida lo estoy dejando pasar. Si nos preocupamos por la gente para decirles come bien, ¿por qué no nos preocupamos por decirle ve por tu vida espiritual? Ve por lo que viene después de la vida. Entonces, tengamos como regla, hermanos, vernos, examinarnos, poner atención en qué estamos aportando a la obra del Señor, a lo que Dios nos ha dado, porque dice que lo que de gracia recibimos, darlo de gracia. ¿Qué recibimos del Señor que no estamos dando? Se los pongo en otro ejemplo. Yo sé un idioma, no sé un idioma, pero les digo el ejemplo. Yo sé un idioma, sé, no sé, francés. Y lo ando enseñando a mis alumnos. Bueno, ¿qué me cuesta agarrar ciertos pasajes de la Biblia, proverbios aunque sea, cosas que son consejos buenos para los alumnos que están aprendiendo conmigo, palabras de la Escritura, ponerlas del francés y hacer que las traduzcan al español? Que aprendan con la palabra, ponerles una película cristiana que esté en ese idioma y que lo puedan ver. Ahorita está la serie, que no soy muy fan de ella por cuestiones que ya he mencionado, pero sin embargo tiene muchas cosas que ciertamente ayudan a conocer a Cristo, y que se llama The Chosen, y está en todos los idiomas. O sea, pretextos hay, pero ninguno el suficientemente bueno para no poder aportar algo en la obra del Señor. Siempre se puede algo, siempre, con el ejemplo, con nuestra vida, con las palabras, y que sepan que el ejemplo va acompañado de la palabra y la palabra del ejemplo. O sea, no podemos decir comportarnos como cristianos y nunca decir que lo somos. No, es ambas cosas, dar gloria a Cristo con nuestras palabras y con nuestras acciones. Entonces, teniendo conciencia de esto, es importante que siempre busquemos aportar algo a la obra del Señor. Ahora bien, también, volviendo al tema material, que ya les dije que lo iba a tocar, también es nuestra obligación en ese tipo de temas, si tenemos la capacidad. Porque luego queremos, por ejemplo, gastar en una cosa que decimos, bueno, la verdad no lo necesitaba, y en la obra del Señor se necesitaba y nosotros lo dejamos pasar. Vamos a la Escritura. Miren, Romanos capítulo 15, versículo 17. Romanos capítulo 15. Romanos está antes, aquí está. Romanos capítulo 15, versículo 27 dice: aquí está, ahora sí. Dice, pongan mucha atención. Pues les pareció bueno, les voy a explicar el contexto. Aquí una de las iglesias estaba dando un servicio a la iglesia de Israel, a la de Judea, porque estaban sufriendo un tiempo de hambre, tiempo de escasez incluso. Y entonces estaban aportando algunas cosas no solamente a los que estaban en el servicio, sino también a la iglesia. Y dice, les pareció bueno y son deudores de ello, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, o sea, de los bienes espirituales de Israel, así como también, por ejemplo, los que sirven en la obra del Señor, dan y son partícipes juntamente con nosotros de la palabra espiritual, del conocimiento, del consejo, del cuidado, etcétera, etcétera. Dice, si son partícipes de los bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así cuando ella empieza a contar aquí Pablo de que cuando ella haya concluido su obra, se moverá a no sé qué lugar y tal y tal. Entonces, ¿qué vemos esta cuestión? Cómo también es importante que si nosotros recibimos de Dios algo espiritual, nosotros también podamos aportar a la obra del Señor de lo material que Él también nos ha dado, porque esta es otra.
La misma escritura lo menciona en Reyes, no me acuerdo el capítulo, pero lo llega a mencionar David, que dice: Señor, ¿quiénes somos nosotros para darte dádiva voluntaria? Si de lo que recibimos de tu mano te damos, o sea, literalmente todo lo que recibimos, y si tenemos para darle al Señor, es porque primeramente recibimos de Dios. Entonces, es bien importante este tema, es bien importante, y ser conscientes de todo esto, porque luego hay gente muy mal intencionada, que viene también delante de nosotros a querernos hablar a su manera terrenal y decirnos: no, es que ¿por qué te están sacando el dinero? Te están sacando esto, te están sacando aquello, porque no entienden en primer lugar el valor de lo que Dios nos está dando, como todo lo material pierde valor en comparación de lo espiritual que Dios nos da, del amor, de la gracia, de la salvación misma. Y luego podemos tener un momento de inconsciencia y decir: oye, sí, cierto, ¿por qué tengo que estar dando esto y aquello? Pero cuando vamos a la escritura y cuando vamos leyendo y cuando aprendemos que nuestra paz tiene más valor que cualquier otra cosa, no nos duele dar. Si algo yo les he dicho, cuando damos al Señor, ni siquiera le damos porque estemos esperando algo a cambio, le damos por gratitud. En otras palabras, Él nos dio primero, por eso le podemos dar. Entonces, con gratitud, yo sí les pido: ofrenden a la obra del Señor, a lo que Dios les haya movido, que en la iglesia, que en un proyecto, que un servicio, que un hermano, que lo que Dios les ha movido, a una persona necesitada, háganlo sin miedo y sin preocupaciones, y más, háganlo de lo que Dios primero que nada les da. No quiero que lo hagan de lo que no tienen, obviamente lo que no tienen no se puede dar, eso se los vengo diciendo desde el principio. Lo que no pueden dar, si no se puede en lo económico, por ejemplo, no se da, sin más, no se tiene, pero si se puede, si se hace, porque lo vemos incluso de la viuda pobre, como ella dio de lo que tenía todo su sustento. Entonces, pero tiene que estar ese corazón para dar. Yo no quiero que ninguno dé y al rato ande de que: ay, no, ¿para qué le di? ¿Para qué di allí mi diezmo? Ahora ando sufriendo. No. Quiero que de corazón lo tengan. Que si un día le dan al Señor, porque no quisiera que fuera una mala dádiva, si un día dicen: yo le voy a dar al Señor, estén tranquilos y gozosos que le acaban de dar. A mí me ha tocado ver situaciones y vivir situaciones en las que me ha tocado dar y no tener nada de vuelta. Y decir: gloria a Dios, que si ahorita tengo que sufrir hambre, o si ahorita tengo que sufrirlo un poquito sin mis dulces o sin lo que yo quería, gloria a Dios, porque lo hice por amor a Dios, porque lo hice para que la obra del Señor siguiera adelante, porque di mi granito de arena, porque di lo que tenía que dar, y sé que delante de Dios eso tiene valor. Ese es el punto, esa es la cuestión que yo quiero que ustedes tengan en consideración, que sí es importante y es nuestro deber aportar a la obra del Señor, tal y como ya se los dije anteriormente, en lo que tenemos y en lo que podemos, y también en lo material. Y ahorita voy a tocar ese tema porque quiero que se quiten esta idea de que lo material es lo más importante por dar, ¿no? Antes yo prefiero que den el tiempo a Dios que el dinero. Antes prefiero yo que den a Dios el corazón que el dinero. Y eso es algo que ya viene Jesús hablándole a los fariseos desde el principio, porque llega y les dice: ustedes diezman la menta y el eneldo, o sea, lo material lo están dando. Dice: ustedes diezman la menta y el eneldo y el comino, pero dejáis lo más importante de la ley: la justicia, el amor, la verdad y la fe. Esto era importante hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, que vemos la importancia sí de lo material, pero ni siquiera es lo prioritario en primer lugar. O sea, lo material pierde valor si antes no va con gracia, con justicia, con amor, con verdad, sin pecado. Lo material pierde su significado, pierde su valor si no tiene fe, si no tiene amor, si no tiene la voluntad de Dios. Pierde su valor, o sea, no tiene ningún sentido. Tiene una prioridad primero el corazón, pero dice también el Señor, sin dejar de hacer también aquello. O sea, también es importante seguirlo haciendo, porque luego hay gente que dice: no, pero es que yo ya estoy acá, yo no tengo por qué estar dando. Yo sirvo a la obra del Señor, ustedes saben que yo vivo de la obra del Señor, y aún con todo y eso sigo dando, porque no podemos dejar de dar, no podemos dejar de aportar de alguna u otra manera, ¿ok? Es bien importante que tengamos esa conciencia, siempre creciendo en la obra del Señor, siempre aportando para el Señor, siempre dando con gozo, que esa es otra. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 7.
Segunda a los Corintios. Aquí está Romanos, luego sigue de Romanos, primera y segunda de los Corintios. Aquí está, segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, donde dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Quítense la idea. Quítense la falsa idea, la falsa doctrina de Dios bendice al dador alegre. No. Dios ama al dador alegre. Es diferente, porque luego hay gente que da con alegría esperando conseguir a cambio. Y no, lo que nosotros damos al Señor tiene que ser por gratitud. Y la gratitud de por sí es una deuda que nosotros ya teníamos para con alguien. Más que una deuda, es una dádiva. Es una dádiva que tenemos para con alguien que ya antes nos dio algo, porque está siendo por gratitud, por gracias, ¿no? Es un gracias. Es algo que se recibe después de, pero que se da después de recibir tal cosa. Entonces tenemos que tener esa conciencia, porque luego se nos olvida y queremos dar para recibir, y no está diciendo eso el Señor. Al contrario, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y dice, pero no con tristeza ni por necesidad, porque no estamos dando para recibir, estamos dando por gratitud. Es muy diferente una cosa de la otra. Si das por gratitud es porque ya entiendes lo que Dios ha hecho por ti y no te duele dar, porque lo sientes hasta cierto punto como una deuda que tú tienes con Dios. Y aún con todo y eso, Dios bendice tu dádiva. Eso ya es bendición de Él, eso ya es gracia de Él, pero eso es cosa aparte. Es cosa aparte. Entonces, yo quiero que sí aprendan a dar así para que su dádiva sea bien recibida por Dios. Pero primero, lo primero, la justicia, el amor, la misericordia y la verdad. Aten eso a su corazón y no lo dejen ir de ahí, para que todo lo demás que hagan, sea primicia, sea dádiva, sea tiempo, sea lo que sea, lo den y sea agradable a Dios. Ahora bien, sobre esto, si es tan importante que nosotros tengamos en conciencia primeramente lo más importante, entramos justamente en una cuestión. Hay que atar la palabra de Dios como regla y como ley en nuestro corazón. En Proverbios capítulo 3, versículo 1. Proverbios capítulo 3, versículo 1. Eclesiastés, Proverbios 3, 1 al 2 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y aquí quiero tomar una cuestión que a veces se nos olvida, hermanos. Hay gente que está en la disposición de pagar a un psicólogo. ¿Por qué? Porque sabemos que la psicología busca la paz mental, literal, es eso, es acomodar y arreglar traumas. Dios te la está prometiendo. ¿A través de qué? De sus leyes, de sus reglas, de su palabra. Te la está dando gratis. Y no sabemos a veces valorarlo. A veces no sabemos valorar lo que Dios nos da, porque estamos dispuestos a pagarle a un hombre o a una mujer que no tienen la capacidad de darnos una paz total para conseguir esa paz. Y Dios, que nos la da gratis, a veces no sabemos agradecerle de corazón. Entonces hay que aprender eso. Hay que primeramente recibir la palabra del Señor y guardarla en el corazón y clavarla ahí, porque escrito está aquí. Veíamos justamente esta parte que dice que la pusieron por ley, esa decisión que tenían, y nosotros tenemos que hacer lo mismo con la palabra del Señor. Que la escritura dice esto, eso es ley para mí, eso es mi ley de vida. Miren, yo he visto gente, perdón por el ruido, que por ejemplo tiene esta situación, ¿no? Yo les hablo de esta.
que dicen, pues a mí mis padres me enseñaron que si no tengo nada bueno que decir de alguien, no diga nada. Y eso es ley para mí. Imagínense que las palabras de un padre se han vuelto ley para una persona y aparte han dado una buena consecuencia a eso. ¿Cuánto más si nosotros hiciésemos exactamente lo mismo con las enseñanzas que nos dieron nuestros padres, lo hacemos con Dios? ¿Cuánto no seríamos bendecidos, hermanos míos, si guardáramos primeramente la ley de Dios en nuestros corazones como eso, una ley, algo que queremos cumplir? Ese tiene que ser el deseo de nuestro corazón. En el capítulo 4, capítulo siguiente justamente de Proverbios, versículo 20 al 22 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Estamos recibiendo lo mejor. Miren, se los digo así, hermanos, se lo digo yo, una persona que no tiene una riqueza, no ando carro, no ando nada de eso. Yo soy feliz. Y si soy feliz es porque Cristo está conmigo, con o sin necesidad. Yo no necesito nada más. Ahora, hay personas que están en su riqueza, en su momento más top económicamente y físicamente y no encuentran la paz. Gente millonaria que te dice que el dinero no te compra la felicidad. ¿Por qué crees, hermano mío? Porque la felicidad, primero que nada, tiene mayor valor que todo su dinero, porque si ellos pudiesen encontrar la paz, darían todo lo que tienen. A mí me dio mucha tristeza escuchar de un varón sobre su salud, sobre la vida. Él tenía cáncer, es un hombre muy conocido de aquí de México, era muy querido, Fernando del Solar, creo, algo así se llamaba, que le dice a su doctor cuando está en ese momento tan difícil, le dice: tengo carros, tengo una mansión, creo que le dijo, tengo no sé cuánto tal, tengo mucho dinero, dice, te lo doy todo, pero sálvame la vida. Me dio mucha tristeza escuchar eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos está ofreciendo la vida gratis. Gratis. Esa paz a la muerte nos la está ofreciendo gratis. Y tenemos que aprender a valorarla así. Ese hombre que entendió que su riqueza y todo lo que había obtenido no le servía de nada si moría, entendió lo que a veces a nosotros nos cuesta mucho entender y seguimos persiguiendo algo que Dios no nos está pidiendo perseguir. Y quitamos valor a lo que verdaderamente deberíamos darle valor, que es la vida que Dios nos ha dado, que es la paz que Dios nos ha dado. Y miren, ¿qué es lo que nos da esa paz? Guardar su palabra. Dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Para qué? ¿Para que me hagas caso? ¿Para que yo me sienta bien? ¿Para que Dios esté tranquilo? No. Dice, versículo 2, porque largura de días y años... Perdón, ahí está. Una cosita que me apareció aquí. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Es para nuestro beneficio. El capítulo 4, justamente el versículo 20 al 22, dice algo muy similar, mencionando: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos y guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? ¿Para beneficio de Dios? No, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Allí está lo que realmente tendríamos que darle valor, a la palabra del Señor. Es lo que da la paz, es lo que da la tranquilidad. Y créanme, el que tenga más dinero quisiera venderlo todo por tener lo que Dios nos ofrece gratis. Y así tenemos que aprender a darle valor a las cosas y agradecer por ellas. Ser agradecidos con Dios por ellas, por gratitud servirle. Porque créanme, que lo que Dios nos ofrece, nadie en este mundo lo puede ofrecer. Y además, nada en este mundo lo puede dar. Y más aún, nadie en este mundo lo puede comprar. Nadie. Solo Dios lo da. Y lo da gratis. Hay que darle ese valor. Ese valor que tiene, hay que dárselo.
Y bueno, así es como Dios lo prometió, ¿no? Que va a poner esa verdad y esa ley en nuestros corazones, así que hagámoslo. ¿Por qué? Porque justo en Jeremías y Ezequiel, en ambos libros, Jeremías capítulo 31, versículo 33. Jeremías 31, 33. Dice el Señor, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, el que ahora tenemos nosotros. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y me serán por pueblo, dice. Y en Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, dice, aquí está, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y fíjense, todo eso no es para beneficio solamente de Dios, sino para también nuestro beneficio. Aprendamos a valorar la palabra del Señor y pongamos la palabra del Señor como ley en nuestros corazones. Por favor, porque nos hará bien. En primer lugar, es para nuestro bien, ya lo he dicho antes, toda la Escritura, todos los mandamientos de Dios es una carta de amor para nosotros. Está en nosotros si recibirla o no. Siguiente versículo, dice, versículo 33. Hablando de que hicieron esto como ley, dice, para aportar en la obra del Señor, dice, para el pan de la proposición, para la ofrenda, les repito en qué estábamos por si se me medio perdieron, Nehemías capítulo 10, ahora en el versículo 33, dice, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo y las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Era para lo que querían dar. Echamos también suertes los sacerdotes y los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios como está escrito en la ley, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Que por cierto, lo de la primicia no es una obligación, es una, como todo en la Escritura, es un beneficio para nosotros, lo de las primicias. Hace poquito yo incluso les mencioné, no sé si se acuerdan, que yo en cuanto a este servicio, ya hace poco, gracias a Dios, ya di la primicia que tocaba, la primicia de Dios en cuanto al beneficio de lo que se estaba ganando, se lo di a Dios. Se los digo, a lo mejor no debí decírselos, pero se los digo para que aprendan, bueno, principalmente, se los digo para que aprendan que es bueno, o sea, no es una obligación, pero es algo bueno que hacemos para con Dios. Es una muestra de fe, es una muestra de dádiva, una muestra de amor, ¿okay? Entonces, no es malo, incluso la Escritura dice, honra a Jehová tu Dios con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Es un consejo que se da, no es una obligación para que nadie les engañe, que, hey, no diste la primicia de tu trabajo, entonces tú estás en pecado. ¿Por qué? No, nadie los engañe, no es una obligación, es algo que si sale de su corazón es bendecido y que se haga como dice la Escritura, de lo que sale del corazón con alegría. ¿Ok? Por favor. Dice, echamos nuestras suertes, dice, y cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas, y a la casa de Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Acuérdense que eso era para la comida justamente de los sacerdotes.
Por eso mismo también les digo que no es malo aportar, por ejemplo, a los siervos del Señor, allá los que están en iglesia, a veces llevándoles un platito, un trastecito, una comidita, algo que hayan hecho, siempre es de bendición. Yo lo digo como alguien que lo tiene de experiencia, es de bendición, siempre. Dice que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestra ofrenda y del fruto de todo árbol y del vino, del aceite, para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, dice, y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo, para que vean que los que sirven en la obra del Señor también tienen que aportar a la obra del Señor de lo que reciben, dice, a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y dice, y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y eso es para todo servicio que damos al Señor debe ser con ese cariño, con ese amor y con esa gratitud. Y tenemos que tener esa conciencia que al final de cuentas lo material, primero que nada lo da Dios, en primer lugar. Es de Dios de quien viene lo material. Y en segundo, que cuando lo damos tenemos que darle más valor a lo espiritual que a lo material. Porque luego tenemos esa ignorancia, que como que, por ejemplo, tengo conocimiento de la palabra del Señor, gracias a Dios estoy en la fe, gracias a Dios tengo paz, gracias a Dios tengo tranquilidad, pero no soy rico y no estoy feliz. Eso es tener una perspectiva muy errada, porque el que es rico y no tiene la paz del Señor es infeliz. Y si tú por no tener riqueza en esta tierra vas a ser infeliz, entonces tú realmente no estás entendiendo el valor que tiene lo que el Señor da. Incluso Jesús lo decía en cuanto a los tesoros. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Mateo capítulo 6, versículo 19, dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y esto se los he hablado muchas veces, de que donde esté su meta, su deseo, su anhelo, que mi meta está en ser el mejor doctor de no sé qué. Si el día de mañana Jesús viene por mí y yo todavía no termino mi carrera ni soy el doctor reconocido que yo quería ser, yo no voy a quererme ir con Dios, y eso está mal. Porque mi deseo principal tiene que estar con el Señor. Allí tiene que estar mi tesoro. También lo habla en cuanto a lo que perece, ¿no? De que nos concentramos tanto en tener lo material, en tener lo que es palpable, que se nos olvida lo que es espiritual y lo que es eterno, porque esto se va a acabar, pero lo eterno es para siempre. Y escrito está en Juan capítulo 6, versículo 27. Aquí está, versículo 27, donde Jesús les dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló porque a este señaló Dios el Padre. ¿Por qué? Porque lo material, escrito está: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las necesarias, os serán añadidas. Pero si nosotros dejamos de lado lo que verdaderamente importa, nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios, vamos a errar. Así que, hermanos míos, démosle la importancia a lo que tiene importancia. Si hay gente dispuesta hasta pagar el último centavo por la paz que Dios te está dando gratis, no la menosprecies. Si hay gente que quisiera pagar millones por tener conocimiento del universo y de la verdad, y Dios nos la está dando gratis, no la menosprecies.
Dale el valor que tiene. Dale el valor que tiene. Y quítale el valor a lo que no tiene valor, que es lo material. Y con eso terminamos la lectura del día de hoy. Vamos a orar y agradecer a Dios por este tiempo. Y ahora sí, vamos contestando preguntas y pasando los versículos extras. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias. Gracias que cada día nos das esta oportunidad, Señor. Hoy no fue la excepción. Hoy nos permitiste estar aquí reunidos, Señor. Gracias de corazón por todo. Te pedimos que esta palabra la pongas en nuestros corazones y nos permitas llevarla a la obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy. Preguntas, dudas, cuestiones, quejas, andamos aquí para cualquier cosa que necesiten. ¿Todo bien? ¿No hay dudas, preguntas, quejas? ¿Nada? Aquí andamos, yo los escucho, los leo. Por cierto, gracias Nefertari y Luis Palma por la dádiva y por estar aquí presentes. Gracias. Buenas Isabel, ¿cómo estás? Buenas. ¿Todo bien? Perfecto, gloria a Dios, qué bueno, me alegra. No hay dudas entonces. Perdón, que yo ando también dando mi tap. Y... nice. Nunca logro hacer las 100 exactas, tú. Siempre me paso de alguna manera, pero mira, ahorita hice el 117. Gracias. ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? ¿Todo bien? Sí, ¿verdad? ¿Tú no usas Netflix? En mi caso lo uso para ver películas y series. No lo uso. La verdad es que hace mucho que dejé de utilizar muchas cosas que me hacían perder tiempo a mí. Así que ya nunca lo usé como tal, porque de por sí es pagar 100 pesos mensuales por ver cosas que te hacen perder el tiempo. No le vi sentido yo. Pero porque Dios me ayudó. Les digo que no fue cosa mía, no es algo que me haya surgido de la nada. Yo veía muchas series de anime, perdía mucho tiempo. Y Dios empezó a tratar con mi corazón en cuanto puso mi amor por su palabra y volvió a reanimar mi amor por su palabra, porque ya de por sí me tenía gustoso, sino que otra vez le volvió a dar ese toque a su palabra que a mí se me había olvidado. Y llegó un momento en el que dije, ¿sabes qué? Mira, perder 30 minutos, 1 hora o 2 horas en una película a estar ese mismo tiempo descansando y leyendo y orando, no vale la pena. Entonces, desde ese tiempo pues, lleva mucho que no veo ni ocupo mi tiempo en esas cosas. Pero que les digo, es algo que Dios hizo conmigo, no es algo mío. Sí, así es. Dice, a mí me saca de repente... No, cuidado, hermana, cuidado. No sé qué es lo que aplanan, pero si lo sacan, no, tranquilos. Dice... Amén. Dios los bendiga siempre, hermanos. Amén. Yo tampoco uso ya nada de entretenimiento. Sí, pasa, a mí me pasó, les digo. También conozco algunas personas que ahí ya no les dan ganas porque sienten que pierden el tiempo. Y la verdad es que sí se pierde el tiempo. Entonces, pues no sé, miren, yo la verdad prefiero jugar. O sea, si tengo que perder mi tiempo, prefiero jugar en algo que me entretiene. Pero, pues aparte de eso, la verdad es que no. ¿Cuántos años tengo? 24. Estoy a punto de cumplir los 25, pero tengo 24 ahorita todavía. La serie de The Chosen no es una mala serie en ciertos aspectos, pero tiene muchas cosas que son cuestionables, la verdad. No como pecadoras, sino como que añadidas, ¿sabes? En ese tipo de cosas son en las que no me convence para verla. Yo prefiero que lean la Biblia, pero si quieren conocer así como algo que les pueda entretener, yo les recomiendo ver la serie y leer la Biblia. O sea, ver la serie en lo que ustedes leen
los evangelios y ver qué es lo que sí tiene sentido y qué es lo que no va acorde al evangelio. Pero pues no, como así como que mala per se no es mala. ¿Te congregas en una iglesia? Ahorita estoy acompañando a un amigo a una iglesia de él, sí estoy yendo a esa. Pero así como que como miembro, como antes, no, ahorita no. Pero sí lo hacía. Sí lo hacía hace tiempo. Ah, mira, qué bueno, Ángel. Bueno, pues ahora sí que con ese mismo impulso vamos a ese inicio de ahora sí a conocer al 100% qué es lo que sí es y qué es lo que no, de lo que aprendimos ahí. Está muy bien, no me parece mal. Dice, gracias hermano, buenas noches. Sí, que Dios me le cuide mucho. Chiquen, la gracia de Cristo sea con usted. Cuídese. Me avisas tú, Saúl, cuando ya queden los versículos. Ya están todos los versículos. Ok, ya están. Bueno, si no hay preguntas, hermanos, yo me iría despidiendo. Así ya de una vez me como mi huevito que dejé ahí. Y a lo mejor descanso un rato, ya veré. Porque si ando cansado, les digo que ayer me pegó un poquito el hecho de que se fuera la luz a medianoche. Pero bueno, por lo demás, gracias a Dios aquí andamos. Cualquier cosa, ya saben, me mandan mensaje al privado, lo que ocupen, ahí estamos. No tengan miedo en mandarme mensaje, ¿verdad? De verdad, es mi servicio a ustedes y es un gusto para mí tener esa oportunidad de poder platicar con ustedes. ¿Ok? Dios me les bendiga mucho, cuídense, descansen, lean la Biblia, sé que por allá algunos días de noche, y los veo primeramente Dios mañana a la misma hora, a las 6 de la tarde. ¿Ok? Dios me les bendiga mucho, nos vemos hasta mañana. Bye bye. Cuídense mucho. Bye. Dios me les bendiga. Bye bye.